Mis padres me llamaron carga inútil, tras 5 años pagando sus deudas, entonces descubrí su secreto más oscuro y su abogado tuvo que rogar. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso, donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo, y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Tenía 28 años, ahogándome en una silenciosa desesperación que ocultaba meticulosamente al mundo. Como ingeniero de software en una bulliciosa empresa tecnológica en San Francisco, yo, Ethan, pasaba mis días depurando código complejo, y mis noches lidiando con un enredo aún mayor, las finanzas de mi familia. Desde que me gradué de la universidad hacía 5 años, mi vida se había convertido en un ciclo implacable de trabajo, sueño, y envío de dinero a casa. Mi pequeño apartamento en Oakland era apenas más que una caja de zapatos, escasamente amueblado con cosas de segunda mano y hallazgos de tiendas de descuento. El olor rancio a ramen a menudo flotaba en el aire, un recordatorio constante de las ambiciones que había puesto en pausa. Era el aroma de mis sueños aplazados, el murmullo silencioso de una vida que se suponía debía estar viviendo, en contraposición a la que realmente estaba soportando. Creciendo en una acogedora casa suburbana en un tranquilo pueblo de Ohio, la familia primero no era solo un dicho, era un mandamiento grabado en nuestra propia existencia. Mi madre, Susan, con su sonrisa perpetuamente dulce y una extraña habilidad para hacerte sentir culpable sin decir una palabra, siempre enfatizaba lo afortunados que éramos de tenernos el uno al otro. Mi padre, Robert, un hombre cuya risa estruendosa llenaba cualquier habitación, reforzaba el sentimiento con historias de lealtad y sacrificio familiar. Realmente creía en ello. Creía que los estaba ayudando, fomentando un sentido del deber y pertenencia que estaba profundamente arraigado en mi ser. Su amor, me di cuenta mucho después, se sentía condicional, atado a mi utilidad, aunque nunca lo vi en ese momento. Yo era su buen hijo, el responsable, el que siempre aparecía. La primera solicitud de préstamo había sido para la hipoteca de mis padres, un contratiempo temporal, lo habían llamado. Luego vinieron las reparaciones del coche, seguidas de la matrícula de Ashley. Ashley, mi hermana menor, la niña dorada, estaba matriculada en una prestigiosa escuela de arte en Nueva York, un sueño que perseguía con un respaldo financiero aparentemente interminable. Mientras yo vivía de fideos instantáneos, el Instagram de Ashley era un caleidoscopio de cafés de moda, espectáculos de Broadway y viajes exóticos. Cada foto era una nueva puñalada, un recordatorio de lo que mi dinero estaba comprando para ella, mientras yo me negaba incluso los placeres más simples. Lo ignoraba, diciéndome a mí mismo que era temporal. Solo un poco más, Ethan. ¿Te necesitan? Las palabras, aunque no dichas, se convirtieron en mi mantra diario, una pesada cadena envuelta alrededor de mi pecho, apretándose con cada mes que pasaba. Mi pecho a menudo se sentía como un tambor, marcando un ritmo de silenciosa desesperación. La tensión era constante. Siempre estaba al límite, rastreando meticulosamente mi menguante saldo bancario, asegurándome de que quedara suficiente después de haber enviado la mayor parte de mi sueldo a casa. La presión para rendir en el trabajo era inmensa, un mal trimestre, una bonificación perdida, podría significar un desastre para sus finanzas y, por extensión, para mi fabricada paz mental. Las noches de insomnio se convirtieron en la norma, mi mente repasando escenarios interminables de ruina financiera, no para mí, sino para ellos. Un dolor de cabeza persistente, una punzada sorda detrás de mis ojos, se convirtió en mi compañero constante. Me sentía como un corredor de maratón perpetuamente atascado en la línea de salida, mis piernas ardiendo por el esfuerzo, pero sin ir a ninguna parte. Entonces llegó aquel martes por la noche. El reloj de la pared de mi cocina marcaba las 7:30 de la tarde. Acababa de terminar una sesión de depuración particularmente agotadora, mi cerebro se sentía como un ovillo de lana enredado. Mi teléfono vibró en la encimera, una llamada perdida de mi madre. Típico. Lo alcancé, mis dedos pegajosos por un envase de comida para llevar, y vi el icono del buzón de voz. Lo toqué, esperando la habitual actualización sobre el último logro de Ashley u otra sutil indirecta sobre sus necesidades financieras. La grabación comenzó con estática, luego voces familiares, mi madre, Susan, y mi padre, Robert. Y luego la risita aguda de Ashley. Supuse que era una llamada accidental, algo bastante común con sus viejos teléfonos. Estaba a punto de colgar cuando una frase captó mi atención. Tan fácilmente, Robert.
Siempre cumple. Esa era mamá. Su voz, usualmente tan dulce y reconfortante, ahora tenía un tono despectivo, casi burlón. La risa estruendosa de mi padre, usualmente un sonido que traía una sensación de seguridad, resonó en la pequeña cocina. Solo sirve para extender cheques. Una carga inútil por lo demás, ¿no es así, Susan? Se me cortó la respiración. El aire abandonó mis pulmones como si alguien me hubiera golpeado. Mi pecho se apretó como si alguien hubiera envuelto alambre de púas alrededor de mis pulmones. La crueldad casual en sus voces fue como un golpe físico. Una carga inútil. Carga inútil. Las palabras rebotaban en mi cráneo, cada sílaba un martillazo. Mis manos comenzaron a temblar, el teléfono cayendo con estrépito contra el barato suelo laminado. El plástico se sentía frío contra mi palma. Luego la voz de Ashley, vertiginosa y engreída, intervino, totalmente. ¿Recuerdas aquella vez que me compró ese portátil nuevo? Ni siquiera preguntó por qué lo necesitaba, solo envió el dinero. Tan fácil. Risas. Más de su risa repugnante. No era la risa cálida y genuina de la familia, era la carcajada de depredadores, de manipuladores regodeándose sobre su presa. Era el sonido de mi mundo entero, la ilusión cuidadosamente construida de amor y apoyo familiar, haciéndose añicos en 1.000.000 de fragmentos a mis pies. Recuperé el teléfono, mis dedos torpes. Mis oídos zumbaban, un pitido agudo que ahogaba el zumbido del refrigerador. Reproduje el mensaje de voz, necesitando confirmar lo que había oído, necesitando demostrarme a mí mismo que mis oídos no me engañaban. Pero las palabras eran claras, cortantes, innegables. Una carga inútil. El dolor era abrasador, una ola fría y nauseabunda que me invadía. No era solo ira, aunque ciertamente estaba allí, ardiendo caliente y feroz. Era una tristeza profunda, una traición tan honda que se sentía como un dolor físico en mis huesos. Y luego, la aplastante y humillante sensación de estupidez. Yo, Ethan, el sensato, el responsable, había sido tomado por tonto durante 5 años. 5 años de fideos ramen, de sueños aplazados, de ansiedad constante, todo para esto. Esta displicencia casual. Este desprecio. La casa en la que había crecido, aquella en cuya salvación había invertido mi vida, de repente se sintió como una prisión embrujada. Cada foto familiar en la pared, cada recuerdo de una festividad compartida, un pastel de cumpleaños, un cuento susurrado antes de dormir, ahora se sentía como una acusación. Eran actores, y yo, el ingenuo, había sido su audiencia, su benefactor involuntario. El amor que pensé que compartíamos, los lazos que creía inquebrantables, no eran más que una actuación meticulosamente orquestada, una farsa sofisticada diseñada para extraerme hasta el último centavo. No los confronté inmediatamente. El shock era demasiado profundo, la herida demasiado reciente. En cambio, una fría y calculada resolución comenzó a formarse en la boca de mi estómago. Mi reacción inicial fue acurrucarme y llorar, pero algo más frío, más duro, echó raíces. Tenía que entender el alcance total de su engaño. Tenía que verlos de verdad, sin las gafas de color de rosa de la piedad filial. Y entonces, actuaría. Mi silencio no era sumisión, era preparación. El silencio que siguió a ese mensaje de voz fue el sonido más pesado que jamás había experimentado. Los días se convirtieron en una semana, luego en 2. Mis padres llamaron, Ashley envió mensajes de texto. Pero mantuve mis respuestas breves, distantes. Me encontré observándolos con un escalofriante desapego, notando las indirectas sutiles, las expectativas veladas, la forma en que sus conversaciones casi siempre volvían al dinero o a las necesidades de Ashley, nunca a mi bienestar. Era como si se hubiera levantado un velo, revelando los intrincados hilos de marioneta que siempre me habían controlado. Entonces llegó la llamada inevitable. La voz de mi madre, empalagosamente dulce, flotó a través del teléfono. Ethan, cariño, Ashley ha encontrado esta increíble oportunidad de estudiar arte en Florencia durante un semestre. Es un gran paso para su carrera, pero es tan caro. Tu padre y yo esperábamos que pudieras ayudarnos, solo un poco. Se me cortó la respiración. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. Este era el momento. El siguiente préstamo.
La solicitud que me rompería o me liberaría. Mi voz era como la de un equilibrista, temblorosa pero firme. Mamá, comencé, mi voz áspera, yo, no puedo. No puedo enviar dinero ahora mismo. Un silencio atónito se extendió entre nosotros, denso y sofocante. Casi podía oírla procesar mi negativa. Luego su tono cambió, endureciéndose. Ethan, ¿de qué estás hablando? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Sacrificamos tanto. Tu padre tuvo 2 trabajos para enviarte a esa buena escuela. Su voz se elevó, un temblor familiar y manipulador entrando en ella. Le estás rompiendo el corazón a tu madre, Ethan. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia? Comenzó el gaslighting. Estás imaginando cosas, hijo. Te amamos. Siempre hemos estado ahí para ti. Era una danza familiar, una que había estado realizando toda mi vida. Pero esta vez, la música estaba desafinada. Me mantuve firme, mi agarre en el teléfono se apretó hasta que mis nudillos dolieron. Lo siento, mamá. Mi respuesta es no. Colgué antes de que pudiera lanzar otra diatriba, mi mano temblando mientras volvía a colocar el teléfono en su base. La pequeña Victoria sabía a cenizas. En 24 horas, Ashley llegó a mi apartamento, sin anunciarse, por supuesto. Abrí la puerta para encontrarla allí de pie, un bolso de diseñador colgado del hombro, sus ojos llenándose de lágrimas perfectamente sincronizadas, su movimiento característico. Ethan, ¿qué pasa? Mamá y papá están muy preocupados por ti. Pasó junto a mí, el aroma de su costoso perfume llenando mi pequeña sala de estar, haciéndola sentir aún más pequeña. Se sentó delicadamente en mi desgastado sillón, luciendo completamente fuera de lugar. ¿No quieres verme triunfar, Ethan? Este programa de Florencia es mi oportunidad, mi futuro. ¿Qué clase de hermano eres, negándome esto? Sollozó, secándose una sola lágrima de la mejilla. Pensé que éramos familia. Pensé que nos apoyábamos mutuamente. Sus palabras eran como agujas, pinchando la herida abierta de mi traición. Pero el mensaje de voz me había inmunizado contra su actuación. Ashley, dije, mi voz plana, no voy a discutir mis finanzas contigo. Y no voy a pagar tu viaje a Florencia. Su rostro se contorsionó, la máscara de vulnerabilidad desapareciendo, reemplazada por un destello de ira engreída. ¿Cómo te atreves? Me lo debes. Siempre dijiste que me ayudarías. Después de todo lo que mamá y papá han hecho por ti. Se lanzó a una diatriba, recordándome cada favor percibido, cada inconveniente menor que había soportado, tratando de hacerme sentir culpable simplemente por existir. Incluso me recordó sutilmente la vez que tuve que cancelar un viaje de fin de semana con amigos de la universidad porque tuve que llevarla a un evento de hermandad a horas de distancia. Me quedé allí, en silencio, dejando que sus palabras me bañaran, impotentes para herirme ahora. Cuando sus apelaciones emocionales fallaron, sus tácticas escalaron. La humillación pública comenzó sutilmente al principio, susurros entre la familia extendida en la fiesta de cumpleaños de un primo, transmitidos a mí por una tía lejana que tenía buenas intenciones. Luego, las publicaciones apenas veladas en redes sociales de mi madre, actualizaciones crípticas sobre decepciones e hijos ingratos. Era un lento goteo de veneno, diseñado para aislarme, para poner a conocidos comunes en mi contra. Mis amigos de la universidad comenzaron a llamar, preguntando con cautela si todo estaba bien con mi familia, sintiendo el cambio pero incapaces de identificar la causa. Confié en Mark, un amigo de mucho tiempo y colega del trabajo. Él era una presencia estable y centrada, conocido por su comportamiento tranquilo y su mente aguda. Nos sentamos en un rincón tranquilo de nuestra cafetería favorita, el aroma a granos tostados y pasteles calientes llenando el aire, un marcado contraste con la amargura en mi estómago. Le conté todo, mi voz baja y cruda, reproduciéndole el mensaje de voz. Mark escuchó, su expresión cambiando de confusión a shock, y luego a una furia silenciosa. Ethan, dijo, su voz firme, esto no se trata de familia. Esto se trata de control. Son tóxicos. No estás loco. Necesitas protegerte. Me puso en contacto con el abogado Miller, un abogado astuto pero empático especializado en disputas familiares, patrimoniales y financieras. La oficina del abogado Miller era un santuario de madera oscura y tonos apagados.
Escuchó pacientemente, su mirada inquebrantable mientras yo relataba mi historia, el mensaje de voz reproduciéndose para él como una acusación condenatoria. Explicó el concepto de influencia indebida y posibles vías de recurso, al mismo tiempo que exponía las duras realidades de las batallas legales dentro de las familias. No será fácil, Ethan, advirtió, pero necesitamos evidencia concreta, extractos bancarios, correos electrónicos, cualquier cosa que muestre un patrón de dependencia financiera y manipulación. Al regresar a mi apartamento, me sumergí en la abrumadora tarea de reunir pruebas, extractos bancarios que se remontaban a 5 años, cheques cancelados, intercambios de correos electrónicos llenos de sus solicitudes urgentes, siempre, el escalofriante sonido de ese mensaje de voz. Fue un trabajo tedioso y emocionalmente agotador, cada documento un nuevo recordatorio de su engaño. Pero con cada archivo que organizaba, cada número que calculaba, sentía un destello de empoderamiento. Me estaba transformando de víctima a estratega. El silencio de mi apartamento, antes ensordecedor, ahora se sentía como una quietud concentrada, el sonido de engranajes girando. El descubrimiento no provino de una meticulosa búsqueda legal, sino de un rincón olvidado de la casa de mi infancia. Guiado por el abogado Miller, había programado una visita para recuperar algunas pertenencias sentimentales que habían estado guardadas en el ático. Mis padres, todavía recuperándose de mi negativa y sintiendo mi creciente distancia, aceptaron con un suspiro cansado, probablemente esperando que eventualmente entrara en razón. El ático, usualmente un espacio polvoriento y olvidado, ahora se sentía como una cripta de verdades ocultas. El familiar olor a madera vieja y bolas de naftalina llenó mis fosas nasales, normalmente reconfortante pero ahora cargado de una sensación de inquietud. Mientras revisaba cajas de viejos anuarios y juguetes de la infancia, escondido debajo de una pila de viejos álbumes de fotos, tropecé con un pequeño cofre de madera sin marcar, el cofre de mi abuela. Recordaba vagamente que ella había fallecido cuando yo tenía 16 años, una mujer dulce y tranquila a la que adoraba. Rara vez pensaba en ella, perdido como estaba en el caos de mi propia vida. Dentro del cofre, entre encajes descoloridos y baratijas antiguas, había varios sobres de aspecto oficial. Mis manos temblaron mientras los sacaba. Eran copias del testamento y los documentos fiduciarios de mi difunta abuela. Mi abuela, que en paz descanse, siempre me había mimado. Abrí primero el testamento original. Mis ojos escanearon la jerga legal, luego se centraron en una cláusula específica, resaltada en un amarillo tenue y quebradizo. Establecía inequívocamente que una suma sustancial de dinero, suficiente para cubrir una educación universitaria prestigiosa y un pago inicial significativo para una casa, junto con una parte de una valiosa propiedad vacacional en los Hamptons, debía legarse directamente a Ethan al cumplir los 18 años. Específicamente, mencionaba que era para mi futura educación y una base segura para la vida. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Luego tomé el segundo juego de documentos. Eran enmiendas legales, fechadas poco después de su fallecimiento pero firmadas por mis padres. Sutil y meticulosamente, eludían la intención original. Los fondos fueron desviados a cuentas controladas por mis padres, con Ashley listada como beneficiaria secundaria pero claramente bajo su administración. La redacción era inteligente, lo suficientemente vaga como para parecer legítima a un ojo inexperto, pero la intención era clara, mi herencia había sido sistemáticamente robada, utilizada para financiar su lujoso estilo de vida y los extravagantes caprichos de Ashley, enmascarados como gastos familiares que ahora yo estaba pagando de nuevo. Este era el verdadero fondo. El mensaje de voz de la carga inútil, originalmente una revelación impactante de su explotación actual, ahora adquiría un nuevo y horrible significado. No solo habían comenzado a explotarme hacía 5 años, lo habían estado planeando, ejecutando, durante años. Toda mi vida, mi propia existencia, había sido un medio para un fin para ellos. Se suponía que la herencia sería mi base segura, mi comienzo. En cambio, la habían usado para asegurar su comodidad mientras yo luchaba. El dolor crudo y desgarrador de la traición fue tan profundo que me hizo jadear por aire. Mi visión se nubló. El aire abandonó mis pulmones mientras miraba la tinta descolorida, cada palabra un escalofriante eco de su codicia. Mi estómago se revolvió con una mezcla de furia candente y absoluta desesperación. No me veían como un hijo, me veían como un recurso. Y cuando ese recurso provino de una herencia, simplemente lo desviaron. Cuando se agotó, recurrieron a mis cheques de pago. Era una estrategia fría y calculada.
Mi pensamiento inicial fue explotar, gritar, romper algo. Pero la pura profundidad de su engaño calculado me silenció. Esto no era impulsivo, era premeditado. La ira se asentó en una fría y dura resolución, más afilada que cualquier cuchilla. No habría más súplicas, ni más ruegos, solo acción. Armado con el mensaje de voz y estos condenatorios documentos testamentarios, sentí una nueva fuerza. El dolor no desapareció, pero se transmutó en una determinación férrea. El abogado Miller, al ver los documentos, pareció sombrío pero decidido. Esto lo cambia todo, Ethan, dijo, su voz baja. Esto no es solo dependencia financiera. Se trata de fraude y abuso de confianza. Mis padres, sintiendo mi creciente distancia, habían intensificado su campaña pública de desprestigio. Mi madre había comenzado a publicar mensajes vagos pero directos en su Facebook, lamentando el dolor de los hijos ingratos y compartiendo citas empalagosas sobre los lazos familiares puestos a prueba por el egoísmo. Llamaron a la familia extendida, difundiendo mentiras cuidadosamente elaboradas sobre mi frialdad y abandono. Pero esto, irónicamente, jugó directamente a mi favor. Creó el escenario perfecto para lo que estaba por venir. A través del abogado Miller, solicité formalmente una reunión familiar, no para discutir mis futuras contribuciones, como había considerado inicialmente, sino para discutir el futuro de nuestra familia. Insistí en tener presente a un observador neutral de terceros, alguien mutuamente respetado, sugiriendo a mi tía Diane. La tía Diane, la hermana mayor de mi madre, era una mujer tranquila y modesta que usualmente se mantenía al margen y evitaba el drama familiar. Mis padres, quizás viéndolo como una oportunidad para avergonzarme frente a un pariente respetado, aceptaron. El día de la reunión llegó como una nube de tormenta acumulándose en el horizonte. Nos reunimos en una sala privada en un centro comunitario neutral, un espacio estéril y tranquilo que se sentía extrañamente apropiado para la cirugía emocional que estaba a punto de tener lugar. Mis padres y Ashley llegaron primero, irradiando un aire de justicia agraviada. Mi madre, Susan, vestida con un suave vestido floral, lucía una extraña sonrisa, sus ojos moviéndose nerviosamente. Mi padre, Robert, infló el pecho, su mandíbula tensa en una línea obstinada. Ashley, impecablemente vestida, tenía una mirada de aburrimiento engreído, revisando ocasionalmente su teléfono. La tía Diane, vestida de manera simple pero elegante, se sentó en silencio en un rincón, su mirada observando la escena con una rara intensidad. La reunión comenzó con mi madre, su voz empalagosamente dulce, intentando dominar la conversación. Ethan, cariño, estamos tan contentos de que hayas aceptado reunirte. Solo queremos entender por qué has estado tan distante. Tu padre y yo, solo queremos lo mejor para ti. Te lo hemos dado todo. Extendió la mano, acariciando sutilmente mi brazo, su movimiento característico, un gesto destinado a transmitir consuelo pero que ahora se sentía como una insidiosa reclamación de propiedad. Mi padre intervino, su voz estruendosa resonando ligeramente en la silenciosa habitación. Siempre hemos sido una familia unida, hijo, y siempre nos hemos apoyado mutuamente. Nos rompe el corazón verte así. Ashley asintió, con los ojos muy abiertos, interpretando su papel. Los dejé hablar, dejé que cavaran su propia tumba, permitiendo que sus mentiras y manipulaciones familiares me invadieran. La tensión en la habitación era palpable, una manta gruesa y sofocante. Cuando finalmente hicieron una pausa, esperando mi rendición, respiré hondo. Gracias por eso, dije, mi voz calmada, casi distante. Ahora, tengo algo que decir. Los miré directamente a cada uno, deteniendo mi mirada en los ojos repentinamente cautelosos de Ashley. Y tengo algo que reproducir para ustedes. Saqué mi teléfono, el pequeño dispositivo de repente sintiéndose como un arma. Los padres parecían confundidos, Ashley parecía molesta. Toqué la pantalla, y la habitación se llenó con el escalofriante sonido de sus voces. Tan fácilmente, Robert. Siempre cumple. El rostro de mi madre palideció. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par, su bravuconería desinflándose. La mandíbula de Ashley cayó. Solo sirve para extender cheques. Una carga inútil por lo demás, ¿no es así, Susan? La habitación quedó en silencio, salvo por los ecos de su risa burlona. Sus rostros se contorsionaron en una mezcla de shock, negación y puro terror. Y eso, dije,
Mi voz elevándose, ganando fuerza, es lo que realmente piensan de mí. Después de 5 años de trabajar hasta el agotamiento, enviándoles casi cada centavo que gané, viviendo en una caja de zapatos, y sacrificando cada sueño que tenía. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Luego saqué el testamento de la abuela y los documentos enmendados. Los puse sobre la mesa, uno al lado del otro. Pero esto va más allá. Mucho más allá. Expliqué en tonos tranquilos y medidos cómo la herencia de mi abuela, destinada a mi futuro, había sido sistemáticamente desviada por ellos para su propio beneficio y el de Ashley. Esto no fue solo dependencia financiera. Esto fue fraude sistemático. Robaron mi futuro, y luego robaron mi presente. El caos estalló. Mi madre chilló: «Esto es mentira. Te lo estás inventando. Eres un niño odioso e ingrato». El rostro de mi padre estaba rojo remolacha, las venas palpitando en sus sienes. «Estás destruyendo a esta familia, Ethan. Nos lo debes todo». Ashley, usualmente tan compuesta, se disolvió en lágrimas genuinas, no de remordimiento, sino de autocompasión e ira. «Solo estás celoso, Ethan. Siempre has estado celoso». Pero sus palabras sonaron huecas contra el peso innegable de la evidencia. La observadora neutral, la tía Diane, que había estado sentada en silencio, su expresión una mezcla de shock y creciente comprensión, ahora asintió lentamente. Justo cuando mis padres continuaban su exhibición teatral, la tía Diane, con una voz sorprendentemente fuerte, habló. «Susan, Robert, deténganse. Necesitan escuchar a Ethan». Se volvió hacia mí. «Ethan, yo, tengo algo que agregar». Metió la mano en su bolso y sacó una carta descolorida y quebradiza, cuidadosamente desplegada. «Esta es una carta de mi prima Linda, de hace 30 años». Hizo una pausa, su mirada recorriendo a mis padres. Se suponía que Linda heredaría un pequeño fideicomiso de nuestra tía abuela para su matrícula de la Facultad de Medicina. Pero de alguna manera, los fondos desaparecieron. ¿Sus padres manejaron todo el papeleo entonces, también? Linda nunca entendió lo que pasó. Siempre sospechó algo, pero no tenía pruebas, y tenía demasiado miedo para hablar. Los rostros de mis padres perdieron todo color. Sus ojos se movieron de la tía Diane a mí, luego de nuevo a la carta, un escalofriante espejo de su traición anterior. La voz de la tía Diane se hizo más firme. Vi lo que pasó entonces, Ethan. Simplemente no tuve el coraje de decir nada. Pero viendo lo que te han hecho, viendo su crueldad, no podía seguir callada. La habitación quedó en absoluto silencio, salvo por los sollozos ahogados de Ashley. El testimonio de la tía Diane, junto con el mensaje de voz y los documentos, fue el último clavo en el ataúd. No era solo yo, era un patrón de engaño de larga data, un legado de manipulación. Mis padres, que siempre habían mantenido una apariencia de respetabilidad, ahora estaban desenmascarados ante su propia hermana, sus secretos al descubierto. Fue un momento de justicia que nunca olvidaría. Las secuelas de esa reunión fueron, como era de esperar, un torbellino de caos y consecuencias. Mis padres, completamente expuestos, hicieron intentos desesperados por recuperar el control, por salvar su reputación destrozada. Redoblaron su campaña de desprestigio, pintándome como un hijo desalmado y codicioso que se había vuelto contra su propia familia. Las llamadas de parientes lejanos, amigos de la familia, comenzaron a llegar, algunas ofreciendo un apoyo cauteloso, otras llenas de condena apenas velada. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre, Ethan?», susurró una vez una prima lejana por teléfono. Corté lazos con aquellos que creyeron ciegamente su narrativa, dándome cuenta de que la verdadera familia no se trata de sangre, sino de verdad y respeto. El alivio de deshacerme de esas conexiones tóxicas, aunque doloroso, fue inmediato y profundo. Con la guía del abogado Miller, inicié procedimientos legales. No buscábamos llevarlos a la bancarrota, sino reclamar mi herencia robada y buscar una restitución por los años de explotación. El proceso legal fue un avance lento y arduo, lleno de papeleo y maniobras estratégicas. Mis padres, enfrentando evidencia innegable y el testimonio inquebrantable de la tía Diane, rápidamente se dieron cuenta de que una batalla judicial prolongada solo los expondría más. Después de semanas de negociación, cedieron, acordando devolver la mayor parte de mi herencia y una porción significativa del dinero que les había prestado, a cambio de evitar un litigio público.
No se trataba de venganza, se trataba de reclamar mi futuro robado, el que sistemáticamente me habían negado. El costo financiero de la batalla legal fue real, pero el costo emocional de cortar lazos fue mucho mayor. Hubo momentos de profunda tristeza, un anhelo profundo y doloroso por la familia que había creído tener, la que existía solo en mis sueños. Mi recuperación financiera fue rápida y decidida. Con mi herencia recuperada, hice inversiones inteligentes, establecí un sólido plan de ahorro y, finalmente, por primera vez en mi vida adulta, controlé verdaderamente mi propio dinero. La sensación de libertad era embriagadora. Finalmente me mudé de mi apretado apartamento en Oakland, consiguiendo un espacioso loft en Seattle, una ciudad que prometía un nuevo comienzo y una próspera escena tecnológica. Fue más que un simple cambio de dirección, fue un acto simbólico de liberación, física y emocionalmente. El leve olor a ramen fue reemplazado por el vigorizante aroma a café y el aire fresco y limpio del noroeste del Pacífico. La curación emocional, sin embargo, fue un viaje largo y arduo. La traición había dejado cicatrices profundas. Busqué terapia, profundizando en años de emociones reprimidas, aprendiendo a procesar el trauma de la manipulación constante. Mi terapeuta, una mujer amable y perspicaz llamada doctora Karen Vance, me ayudó a comprender la naturaleza insidiosa de su control, el gaslighting, la presión psicológica. Me enseñó a reconstruir mi autoestima, a definirme no por lo que podía proporcionar a otros, sino por quién era yo como individuo. Establecer límites, aprendí, no era egoísta, era un acto de autopreservación. Tu valor no está ligado a sus necesidades, Ethan, solía decir. Eres valioso simplemente porque existes. Comencé a cultivar una nueva familia, una familia elegida. Mark, mi amigo incondicional, siguió siendo un pilar de apoyo, su fe inquebrantable en mí una fuente constante de fortaleza. El abogado Miller, que inicialmente había sido un contacto profesional, se convirtió en un mentor de confianza, guiándome no solo legalmente sino a través de las complejidades de navegar el distanciamiento familiar. Me uní a un club de senderismo, conocí gente nueva, formé conexiones genuinas basadas en el respeto mutuo y los intereses compartidos. Comencé a salir con Olivia, una mujer amable e inteligente que me vio, realmente me vio, por quien era, no por lo que podía darle. Estas relaciones se construyeron sobre la confianza, la empatía y el apoyo incondicional, contrastando marcadamente con la naturaleza condicional y transaccional de mis dinámicas familiares pasadas. Ashley, la niña dorada, se encontró enfrentando una dura realidad. Despojada de su salvavidas financiero de nuestros padres e incapaz de mantener su estilo de vida superficial en Nueva York, finalmente regresó a Ohio. Escuché por ahí que luchaba por encontrar un trabajo estable, que su lujoso estilo de vida se había construido sobre una base de arena. Me envió un mensaje desesperado una vez, años después, pidiendo un pequeño préstamo para cubrir su alquiler. Respondí con un límite claro y firme. Le deseé lo mejor, pero cualquier interacción futura necesitaría basarse en un cambio genuino, no en la manipulación. Nunca más supe de ella. Mi vida en Seattle floreció. Abracé nuevas oportunidades profesionales, ya no sintiendo el peso invisible de la obligación financiera presionándome. Encontré alegría en cosas simples, el olor a pinos en una caminata por la montaña, el sabor de un café perfectamente preparado, el sonido de la risa con amigos que genuinamente se preocupaban. Mi nuevo apartamento, lleno del arte que amaba, muebles cómodos y el alegre murmullo de mi propia vida elegida, se convirtió en mi verdadero hogar. No era solo un lugar, era un santuario, un testimonio de mi resiliencia. Mirando hacia atrás, entiendo que las cadenas no eran visibles, pero eran reales. Romperlas fue lo más difícil que he hecho, y lo más liberador. Mi pasado ya no me define, mi libertad sí. Aprendí que la familia no se trata de sangre, se trata de límites, respeto y conexión auténtica. Se trata de tener el coraje de alejarse de lo que envenena tu espíritu, y la sabiduría para construir una vida en tus propios términos. Si alguna vez has sentido que tu familia te estaba frenando, o si has tenido que tomar decisiones difíciles por tu propio bienestar, comparte tu historia en los comentarios a continuación. ¿Qué significó realmente la familia para ti?